Ahora vamos a ver otros parásitos, todavía planos, son los céstodes, ¿no? Son en forma general las tenias. Ahí tenemos una lista de todas las tenias. Diphyllobotrum latum, la tenia del pescado, la vamos a ver ahora bien. Se ingiere con el pescado crudo, ¿no? Y va a dar diversos cuadros. La tenia solium, que es la tenia del cerdo. Acá el huésped definitivo es el cerdo, no, perdón, es el humano. Está mal que le digamos a ustedes cerdo porque el humano es el huésped definitivo. La tenia saginata es la tenia del ganado vacuno. Nosotros acá también somos los definitivos, también los otros animales. Y Menolepis nana o tenia nana, que es de la rata, junto con la tenia diminuta. También nosotros somos los huéspedes definitivos. Y el Diffidium caninum, ¿no? Que es una tenia en las semillas de calabaza. Ya está ahí. Ese no lo vamos a ver el resto. Comenzamos. No, todavía está las teniasis. Estas teniasis son intestinales, ¿ya? Son intestinales. Hay otras que van a invadir el cuerpo, ¿no? Y tenemos la tenia solium, que puede ser intestinal, pero también puede dar cisticercos, ¿no? Y esa es una forma de morbilidad importante. Y tenemos luego los equinococcus. Hay hasta 4 equinococcus, el más frecuente es el equinococcus granulosus, que no vamos a tener en este caso las formas intestinales, sino solo las formas hísticas, son los quistes hidatíricos, ¿no? También podemos tener la tenia multiceps, que también va a dar sus formas embrionarias en tejidos, ¿no? Vamos a ver la tenia saginata. ¿Dónde están los quistes larvarios? Las formas larvarias. Están pues en la carne de vaca poco cocida, ¿ya? El huésped definitivo está en el humano, ¿ya? Nosotros somos el huésped definitivo. ¿Quién es el huésped definitivo? Es el huésped que tiene al adulto, ¿ya? O sea, nosotros vamos a hacer las formas adultas de la tenia saginata. Ahí vamos a tenerlas en el intestino. No somos un área de mucha incidencia, es más hacia otras latitudes, África Central, Oriental, Asia, Oriente Próximo, ¿ya? Para tenia saginata. La mayoría de cuadros vamos a tener asintomáticos. O sea, esa tenia puede estar creciendo ahí, puede medir un montón, no nos va a dar muchos síntomas. Cuando da síntomas, dolores abdominales tipo cólico, molestias, eosinofilia periférica leve, no es mucha, ¿ya? Inmunoglobulina E aumentada. Diagnóstico, podemos aislar los proglótides o los huevos, ¿ya? Puedo ver proglótides o huevos de esta tenia en heces. Ahora, los proglótides tienen oncósfera y son muy parecidos a la tenia solium, ¿ya? Son muy parecidos. Hay que saber diferenciarlos. Y si tenemos la forma adulta, que es la que tenemos acá, solamente forma adulta, no tenemos las formas en tejidos, es el praziquantel, ¿ya? Praziquantel para tenia saginata. Nada más de tenia saginata, ¿ya? Ese es su ciclo. Nosotros tenemos al adulto. ¿Dónde? Su localización, otra vez. Recuerden, localización es importante para todo parásito y pregunta de examen. Intestino delgado, ¿ya? Este está en el intestino delgado, ahí va a estar. Y el escólex se va a estar fijando al intestino. Por eso no va a irse, pues. No va a irse. Lo que va a salir son los huevos o pueden salir proglótides grávidos. Eso sale por las heces. Eso es ingerido por la vaca, básicamente. Y en la vaca, esas larvas atraviesan los tejidos y se van a enquistar, ¿no? Entonces, nosotros consumimos esos quistes, los cisticercos en este caso, de la vaca, y vamos a hacer el adulto, ¿ya? De nuevo. Ahí nada más. Nosotros no vamos a hacer las formas hísticas. O sea, el cisticerco en este caso no hacemos. ¿Quién hace cisticerco? La otra tenia, la solium. ¿Ya? Entonces es tenia saginata. Tenia solium, pasamos a esto. Es igualito, ¿ya? Es igualito. Pero acá hay otro intermediario. ¿Quién es? El cerdo, ¿ya? Pero acá puede haber otra cosa extra.
Primero el ciclo con el animal, ¿no? El animal se infesta de los huevos, ¿no? Hace su quiste tisular, nosotros consumimos el cisticerco, ¿no? Que está en el tejido y vamos a presentar la forma adulta. Entonces ahí somos hospedadores definitivos. Y la forma adulta va a generar los huevos, otra vez, ¿no? Cuando yo consumo el huevo, el huevo va a generar formas intermediarias que van a pasar a los tejidos. Y ahí yo voy a hacer cisticercos. Entonces ahí sería huésped intermediario. ¿Ya? Entonces puedo ser los dos en este caso. En Taenia solium puedo ser huésped definitivo, voy a hacer una forma intestinal o puedo ser un huésped intermediario, haciendo los cisticercos. Puede ir a cualquier sitio. Recuerden que lo más importante y frecuente son los cisticercos cerebrales, ¿no? Causa importante de convulsiones. Entonces, a la pregunta, si yo ingiero carne con cisticerco de cerdo, ¿qué forma voy a hacer? Voy a hacer forma intestinal. ¿Y qué clínica voy a tener? Generalmente nada, ¿ya? Si yo ingiero comida contaminada con huevos de Taenia solium, ¿qué clínica voy a hacer? Cisticercos, ¿ya? Y ahí sí hay mayor morbilidad. ¿Cuál es el cisticerco que causa mayor morbilidad? El cerebral, ¿ya? Entonces, son las dos cosas. Saginata no tenía eso, ¿ya? Saginata solo somos los huéspedes definitivos. Taenia solium, ahí está el huésped definitivo, es el hombre, el intermediario es el cerdo, los huevos son de 50 micras y importante, tiene el embrión hexacanto. Cuando les pongan ahí el embrión hexacanto es de la Taenia solium. Tiene la forma intestinal. ¿Cómo se adquiere la forma intestinal? Cuando ingerimos carne de cerdo infectada. Entonces, no es mucho problema eso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener síntomas, si es que los hay, gastrointestinales, malestar abdominal, balonamiento, flatulencia, pérdida de peso. ¿Ya? O sea, no hay mayor cosa. Generalmente no va a pasar nada. El problema es que yo mismo me autoinfeste, pues. ¿Ya? Contamino con mis heces alimentos o mis manos y el huevo se va a pasar a mi tracto gastrointestinal y voy a hacer las formas intermediarias. Y ahí voy a hacer cisticercosis. ¿Ya? La cisticercosis es por la ingesta del huevecillo. ¿Ya? La forma adulta es por la ingesta de cisticerco. El huevecillo se consume, los huevos que están envueltos se rompen en la mucosa intestinal y llegan al torrente sanguíneo. Y van a ir a cualquier órgano, pero sobre todo van a ir a lugares donde el sistema inmunológico no llega mucho, se está protegido. Y un lugar protegido es el sistema nervioso central, ahí barrera hematoencefálica, ¿no? Ahí el sistema inmune no llega mucho y por lo tanto ese es su principal santuario. Entonces ahí va a poder proliferar, ¿ya? Entonces lo más frecuente es sistema nervioso, también tenemos en globo ocular, también tenemos cisticercosis muscular, también se da en el músculo, ¿ya? Pero recuerden, ¿cuál es el clínico más importante? La neurocisticercosis. Causa principal de epilepsia. Ahí hay varios criterios diagnósticos. Criterios absolutos, por ejemplo, tenemos biopsia. No solemos hacer biopsia de cerebro para ver, para el diagnóstico, ¿no? Una tomografía sí es importante, con lesiones quísticas. Y les contaré que no siempre es preciso, pero nos ayuda. Yo tuve un caso una vez de una chica que vino por cirugía. Vino como TEC a cirugía, ¿ya? Porque tenía lesiones en cara, estaba bien equimótica y se había caído. Pero el residente me dice, el de cirugía, doctor, antes ha presentado cefalea, pérdida de conciencia y por eso se cayó. Entonces, sí, pásamela, vamos a examinarla. Le encuentro Babinski bilateral. Y ella ya despierta me dice, no me acuerdo lo que ha pasado antes. Me acuerdo que he presentado dolor de cabeza y ya no me acuerdo más. Y ya desperté acá. Entonces eso ya me dice que hay algo orgánico que ha causado la caída, pues, ¿no? Y con Babinski bilateral, tomografía.
¿Ya? Tomografía, ¿qué vimos? Edema difuso. Era un edema horrible. Todo el cerebro estaba feo, con un edema. Pero no se veía otra cosa. Y el informe tampoco nos decía gran cosa, solo edema. Le pedí contraste. Seguía el edema. Nada más. No había nadie que captaba nada. Bueno, entonces le pedimos resonancia. Y en la resonancia ahí sí salió. Eran múltiples cisticercos que tenían un edema tal, y había tanto edema que estaba pues ocultando las lesiones. Entonces en tomografía no se veía, pero sí se veían las lesiones vesiculares en resonancia. Entonces puedo tomar ambas imágenes. ¿Cuál es mejor? Resonancia. Ya la resonancia nos va a servir más para ver. Claro que en pequeñas lesiones que no tengan mucha reacción inflamatoria, la tomografía va a servir. Son las lesiones quísticas, pero también puede haber lesiones calcificadas, ¿no? Las calcificadas no son mayor problema, eso ya pasó, ya hubo el problema antes y ahora no hay nada. Hay otros criterios por neuroimagen que sean compatibles, ¿no? Identificación de anticuerpos también pueden servir, que se hayan resuelto las lesiones después de tratamiento también sirve para el diagnóstico, y otros. Hay criterios menores, ya los dejamos, y epidemiológicos. Ahora, estudios en ese servirán indirectamente, pues, ¿no? Si tengo el adulto, pueda que tenga también las formas embrionarias, ¿no? Si tengo el adulto, voy a eliminar huevos y proglótides por las heces. Y si hay síntomas cerebrales, ya podría ser, pues, la misma causa de la infestación. Tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento. Hay tratamiento luminal, que solo actúa a nivel de la luz y va a matar al adulto, y hay tratamiento que pasa a todo el resto del sistema y va a matar al cisticerco. ¿Ya? Eso es importante. Para la teniasis, o sea, para la forma intestinal, sirve niclosamida y praziquantel. ¿Ya? Y para las formas quísticas, para los neurocisticercos, sirve albendazol y praziquantel. Entonces, si yo tengo huevos en heces, ¿qué tratamiento le doy? Si tengo huevos en heces de este parásito. Le daré mejor solo niclosamida, porque eso funciona a nivel intestinal. ¿Qué tal si tengo en el intestino y a la parte en el cerebro y no sé? Y le doy praziquantel. Esta lesión puede ser mucha, el parásito muere acá, causa edema cerebral y se muere el paciente. ¿Ya? Porque puede haber lesión intestinal y cerebral conjunta, pues. Entonces debo tener la evidencia si hay acá o no. Y si no tengo la evidencia, le doy un luminal nomás, pues. Entonces, ¿cuál es el luminal solo? Niclosamida. Solo le doy eso y ya está, ¿no? Y va a matar al del intestino. ¿Ya? Recuerden, cuando hay mucha parasitosis en el cerebro, le doy el albendazol, que sería lo mejor acá arriba, y voy a causar un edema tal y el paciente puede morir. Y estos pacientes más hay que hospitalizarlos. Entonces, ¿qué le damos antes? Corticoide, ¿no? Dexametasona, unos días antes, luego el albendazol y evitamos esa reacción inflamatoria y posibilidad de muerte. Ya, entonces, hay que considerar ello. Esa paciente que les dije, pues le dimos corticoide, obviamente, porque tenía un edema tremendo, y si comenzábamos con la albendazol, se moría, ¿no? Entonces, le dimos corticoide, la albendazol, y se fue tranquila, ¿no? Feliz. Hay neurocisticercos intraparenquimales que no hay mucho problema, pero pueden irse a otros lugares, pueden irse a ventrículos, ¿ya? Y si se van a ventrículos, puede causar hipertensión endocraniana, ¿no? Porque no va a drenarse el líquido cefalorraquídeo. Es una forma de complicación que muchas veces puede requerir drenaje. Definitivo muchas veces. Vamos a necesitar válvula Pudens o derivaciones, ¿no? Ventrículo peritoneales. Otro que es frecuente en el Perú es el parásito Echinococcus granulosus, causante de la hidatidosis. Pero no es el único equinococo que va a causar enfermedad. También tenemos el el multilocularis, el Bogeli y el Oligartus.
Ya son 4 Echinococcus patogénicos que existen. Claro, el granulosus es el más frecuente. Y yo he llegado a ver también multiloculares, ¿ya? La característica es que el quiste es multilocular, no es como, como el normal, pues, es un solo quiste el del Echinococcus granulosus, ¿no? El multilocularis tiene varios y es difícil el tratamiento, ya es difícil de operar, tienen también bastantes complicaciones. Y anoche justo en la guardia me dejaron una paciente con aparente ICC, ¿ya? La paciente tenía disnea en decúbito, tenía edemas, la estaban tratando con furo y demás. Le veo la placa y era una sola lesión acá grande. Entonces le tomamos tomografía y en la tomografía le llegó una lesión quística, gigante, tan grande que obviamente la paciente se echa y no puede respirar, ¿ya? Entonces puede imitar una disnea en decúbito, pues, ¿no? Parece, ya le suspendí su furosemida, le suspendí todo, le pido su Western blot y ya veremos. Eso va a tener que operarse, ¿no? Va a tener que operarse. Ah, el huésped definitivo, ¿quién es? O sea, ¿quién alberga al adulto en el caso de Echinococcus granulosus? El perro. Por eso le llaman la tenia de perro. Esta es la tenia de perro. El perro tiene el adulto. También pueden ser zorros o lobos, ¿ya? O sea, caninos. Hospedero intermediario, ovejas, cabras, camellos, caballos, vacas, cerdos. Generalmente ellos. Nosotros somos hospedadores accidentales. No siempre vamos a estar ahí, pues, en el ciclo. ¿Ya? ¿Cómo tenemos la forma de transmisión? Ahí está el perro que está aullando por su tenia. Eh, ¿Cómo nos transmitimos? ¿Ya? El perro consume la víscera de la vaca, de la oveja. Ahí está la forma embrionaria, ¿ya? Esos son los huéspedes intermediarios, pues ahí están los embriones. Entonces la vaca tiene su víscera, sacrifican la vaca y esa víscera se la come el perro, ¿no? O la oveja también. Entonces, en el perro va a desarrollar la forma adulta y el perro va a comenzar a eliminar los huevos, ¿ya? En las heces. El alimento se va a contaminar con eso y nosotros vamos a consumir ese huevo de la heces del perro, ¿no? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? El adulto no. Ese huevo va a madurar, entra al tejido y va a desarrollar quistes, que son formas embrionarias también, formas intermediarias. Por eso somos hospederos intermediarios, accidentales, accidentales. Fecal oral. Miren, caso, acá tenemos Echinococcus granulosus, el perro es el hospedador definitivo y siempre está entre oveja, perro, oveja y perro. Pero por ahí nosotros nos contaminamos con el huevo que eliminó el perro y hacemos hidatidosis en nuestros sistemas, ¿no? En caso de Echinococcus multiloculares, el zorro es el que puede transmitir, ¿ya? Él es el hospedador definitivo. Ratas también pueden estar dentro del ciclo. Como en la clínica, generalmente las fases iniciales son asintomáticas, no tienen síntomas, ya no hay síntomas. ¿Y cuándo me he infectado? En la niñez. Ya esta señora era de Puno, y ahí hay ganado, hay regiones de ganado, ahí se cría vaca y demás, hay rico queso en Azángaro, en esas zonas, ¿no? Y de esas zonas es la señora. Pero ella ha venido a vivir acá, dice, desde los 30 años, tenía como 60. O sea, ¿cuándo ha adquirido su enfermedad? Hace mucho tiempo, ¿no? Hace 30 años ha adquirido eso. Y la clínica depende de la longitud del quiste y su localización, pues, ¿no? Y esto es lo habitual. El tamaño aumenta 1 a 5 centímetros por año. Eso también es característico. Ya, 1 a 5 centímetros. El lugar más frecuente de localización de los quistes, ¿cuál es? Hígado, 60%. Luego pulmones, 25%. Otros órganos, pues cerebro, músculo. He visto en muchos órganos, cerebro, cavidad ocular, hueso, vaso, peritoneo, ¿no? En cualquier órgano podría existir. Y miren, 20% de los pacientes tienen cohabitación,
pulmonar y hepático, juntos. Ya muchas veces es así, es lo que complica. Una vez yo en el internado tuve un paciente que tenía quistes hepáticos, tenía un par, tenía uno pulmonar en un lado, otro en el otro pulmón, tenía en vaso, en peritoneo. Yo pude asistir a la primera cirugía, a la de pulmón, y después iba a entrar otras veces para el hígado y el peritoneo, y así, ¿no? Esos pacientes a veces ya ni se operan porque es complicado, pueden fallecer en cualquiera de esas operaciones, ¿no? En esos casos podríamos dar mebendazol, albendazol, ¿no? Y ver qué pasa, porque tampoco va a curar. El quiste hepático da hepatomegalia, con o sin dolor, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio, y se puede romper a vía biliar. Y ahí vamos a causar colangitis, por ejemplo. Se puede romper a vía biliar y tengo complicaciones. El quiste pulmonar, ¿qué es lo característico? ¿No? Es un joven que está jugando fútbol, hizo ejercicio y de pronto vomita, entre comillas. No, no es vómito, ¿no? Es la secreción del quiste que se ha roto y sale por vía pulmonar, vía aérea. Eso es vómica, ya es un líquido mucoso, transparente, a marrón también podría ser, ¿ya? Y después tenemos síntomas, tos, dolor torácico, disnea, hemoptisis. Hemoptisis es forma frecuente también de presentación cuando ya se ha roto el quiste, ¿no? Cuando ya se ha roto. Y se puede complicar, generalmente se complica ya con bacterias, ¿no? Entonces tenemos una neumonía asociada, ¿ya? Y aquí, eso hay que tratarlo. Generalmente tratamos con ceftriaxona, clindamicina, esas infecciones secundarias. Ahí tenemos el quiste. Una forma importante de diagnóstico es radiográficamente, ¿no? Pero obviamente este quiste ya drenó, por eso tengo un nivel. Y acá también, en el caso de la tomografía, tengo un nivel. ¿Y esto cómo se llama? Es el signo de camalote o del camalote. Y yo pregunto, ¿quién es camalote? No es nadie. Camalote es una planta marina, ¿no? Que está flotando y da una imagen, pues como esta, ahí está flotando. Por eso le dicen el signo del camalote. Ya ese es el signo del camalote característico. Bueno, ayer en la imagen no vi el signo del camalote porque no ha drenado. Tiene una legión quística entera, ¿no? Completa. Pruebas serológicas, Western blot y ELISA para hidatidosis. Recuerden que históricamente se tomaba el arco quinto, ¿no? Históricamente, ¿ya? Pero no, ya no se usa arco quinto, sino tomamos estas pruebas mucho más sensibles y específicas. Ahí tenemos quistes en varios sitios. Mira, este es un quiste hepático. Obviamente el quiste hepático no suele hacer el signo de camalote, porque a menos que se haya roto y vaya a vía biliar. Este es un quiste, a ver, ¿dónde es eso? Pericardio, ya es un compromiso pericárdico de la hidatidosis. Esto es en peritoneo, están sueltos ahí en el peritoneo, también pueden ser. Tratamiento es cirugía, debe tratarse con cirugía, debe salir el quiste, ¿ya? Si no, benzidemazoles, o sea, básicamente albendazol o mebendazol. Por largo tiempo, por largo tiempo. El problema es que el albendazol y mebendazol largo tiempo son hepatotóxicos, entonces hay que hacer seguimiento. Cuando doy benzimidazoles, cuando es inoperable, ¿ya? Cuando hay múltiples quistes en 2 o más órganos, pequeños quistes, en pequeños todavía podría yo hacer uso de esto, recurrencia tras cirugía y contraindicado cuando hay riesgo de ruptura o gestantes. Ahí no voy a usar pues cirugía. Está contraindicado, debo usar pues tratamiento. Otra tenia de Phyllobotrium, ¿no? Es la tenia del pez. Ya es la tenia del pez. Si bien el adulto también es el hospedero definitivo, ¿no? El pez nos transmite, por eso le llaman la tenia del pez. ¿Y dónde va a estar? ¿Cuál es la localización? Intestino delgado distal, ¿ya? Distal. Consumimos el pez y ahí está. El adulto va a estar en el intestino y vamos a eliminar los huevos. Huevos primero embrionarios, hace una coracida y se va a
intermediarios, un procercoide va a ir a crustáceos y luego irá a los peces recién y nosotros consumimos el pez y vamos a tener la enfermedad. Hay varios, tenemos el Diphlebotrium latum, que es de aguas dulces sobre todo, y el Diphlebotrium pacificum, que es de aguas saladas. Ya son los dos más importantes, el latum y el pacificum. Y como el pacificum es de océano, ¿no? Ese es más de agua salada, recuerden. El latum es de agua dulce. También tiene huevo perculado, por si acaso, ¿ya? Pero ¿quién es el característicamente que presenta huevo perculado? Recuerden, es fasciola. Ya eso para pregunta de examen. Se adhiere al intestino, tiene sus botrios y va a estar unido ahí. La gran mayoría no tiene síntomas, pero cuando hay síntomas, tiene dolor abdominal, diarrea, vómito, pérdida de peso. Y esto es importante, déficit de vitamina B12. Se comen nuestros alimentos. Y eso es para pregunta de examen, ¿ya? Difluobutrasis, sinónimo de déficit de vitamina B12, para preguntas de examen. ¿Ya? Por eso lo he remarcado ahí. Una hiperinfestación hará obstrucción intestinal, puede haber colecistitis, colangitis por migración. Puede migrar a vías biliares. Tratamiento, praziquantel. Immunolepis nana, que es la tenia de la rata, porque la rata es la que nos transmite, ¿no? Pero nosotros vamos a ser los hospedadores definitivos. Y les diré que es la teniasis más prevalente en el mundo. ¿Ya? Es más prevalente en el mundo. Muchas veces en pacientes asintomáticos les tomamos su prueba de heces y salen los huevos de Immunolepis nana sin tener síntomas ni nada. Sobre todo en niños, porque es más frecuente en ellos. Está en edades infantiles. La gran mayoría son asintomáticos. Si hay infestación grave, ahí sí hay calambres abdominales, vértigo y diarrea. ¿Ya? ¿Tratamiento cuál es? Praziquantel. Recuerden ahí el intermediario es pues roedores, ¿ya? Rata. Y ahora pasamos a los gusanos cilíndricos, ¿no? Son los nemátodos. Y digamos que son las parasitosis más frecuentes. ¿Cuál es la parasitosis más frecuente? La oxiriasis o enterobiasis, causada por el enterobio vermicularis. Ya ese es bastante frecuente. Y el huésped único es el humano, no se ha encontrado en otro. O sea, nosotros somos los reservorios, ¿ya? Y tenemos la forma adulta y también las formas infecciosas. Transmisión fecal oral. Y obviamente es aumentada esta transmisión por el hacinamiento. La mayor incidencia, prevalencia en niños, ¿ya? Esto es en niños, lo van a ver en pediatría. Ahí vemos los huevos característicos. Entonces, el huevo se libera con las heces e ingerimos el huevo por vía oral, ¿no? Y vamos a tener la infección. ¿Dónde va a estar? La cosa es que va y se abre en el intestino delgado. Ya el huevo se libera en el intestino delgado y luego se va a ir al intestino grueso, se va a ir al ciego. Ahí es su posición definitiva. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se localiza enteros vermicularis? Sobre todo en ciego. Pero se ha liberado antes. Se liberó en intestino delgado. Y vamos a tener que hay hembra y macho, ¿no? Y ahí ya comenzamos a ver ese dimorfismo sexual, ¿no? Que la hembra es muy distinta al macho, siendo la hembra más grande, ¿no? Acá ya hay un dimorfismo sexual. Y esa hembra migra, pues, para dejar sus huevecillos, los huevecillos van a ir hasta el ano y van a causar la mayor sintomatología, que es el prurito anal, ¿no? Muchas veces no tienen síntomas, lo más frecuente en síntomas prurito anal, que son nocturnos, porque ahí es donde van a migrar y poner los huevecillos, y esto va a causar problemas en el sueño. Los niños van a estar irritables porque obviamente no han dormido muy bien por esa picazón, hay insomnio, falta de descanso y bruxismo, el famoso rechinar de los dientes, ¿no? Claro que el bruxismo se puede dar acá, pero también es un trastorno paroxístico no convulsivo, ¿ya? No sé si conocen otros trastornos paroxísticos no convulsivos, eso en pediatría se estudia, como el sonambulismo, como el pavor nocturno y otras cosas más, relacionados a alteraciones del sueño REM y no REM. Y el bruxismo está dentro de eso. O sea, sin parásitos yo puedo tener bruxismo, ¿ya? Y eso es importante
factor para lesiones de dientes y dolores en maxilar, ¿ya? Porque el rechinar de dientes hace eso, lesiones dentales. Carga muy alta, pues tengo dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y puede migrar, es causa de ITU, de salpingitis, granulomas genitales, apendicitis, inflamación peritoneal. Puede ser eso en niñas sobre todo. Y su forma de diagnóstico pues peculiar también. Es la cinta de Graham. ¿Qué es? Una cinta adhesiva que se pone en el ano, ¿no? Se saca así la muestra y eso se pone en el portaobjetos y se ve directamente. Entonces es característico. Y tratamiento lo vemos después. He agrupado en una tablita todo el tratamiento para estos nematodos, ¿ya? Etiología de la ascariasis, el Ascaris lumbricoides, ¿no? El Ascaris lumbricoides ya es un primer parásito que hace ciclo de Loss, ¿ya? Por lo tanto, migra al pulmón y puedo tener una neumonía eosinofílica. ¿Por qué se caracteriza la neumonía eosinofílica? Porque tengo infiltrados en pulmones migratorios, ¿ya? ¿Qué enfermedad no parasitaria hace neumonía eosinofílica con infiltrados migratorios? ¿Recuerdan? Y también hace eosinofilia en sangre, asociado a asma, Churg-Strauss, ¿no? Esa no es parasitaria, pero también tiene una neumonía eosinofílica. Y ahí pongo característicamente también su huevo, ¿ya? Operculado es a fasciola, mamelonado es a Ascaris, ¿ya? Y puede haber pregunta de examen. ¿Quién tiene el huevo mamelonado? Ascaris. Y ahí vemos, ¿no? Esas prolongaciones que se ven, ¿ya? Ascaris lumbricoides tiene eso. Transmisión fecal-oral, también, ¿ya? Fecal-oral también es en niños. ¿Y dónde se localiza? Eso también importante, ¿no? Yeyuno ilio, ahí va a estar. Y no va a causar mayor problema. También tiene dimorfismo sexual. Miren, la hembra es más grande. Importante, el macho tiene su curvatura ahí en la cola. ¿Ya? Eso es importante para el dimorfismo sexual. Tiene el huevo, tiene una capacidad de sobrevida en medio ambiente bastante larga, más que giardia. Ya el quiste giardia sobrevive, sobrevive más tiempo y puede estar ahí. Entonces contamina alimentos y demás y vamos a ingerirlo. Generalmente no tiene síntomas, pero en la fase larvaria puede hacer síntomas. ¿Cómo va a ser? Entra el huevo al cuerpo, de ahí las formas embrionarias pasan la mucosa intestinal y va a ir a la sangre, ¿no? Y de la sangre llegamos al pulmón. En el pulmón podemos hacer esto, neumonitis, que también es llamado síndrome de Loeffler, ¿ya? Hay fiebre elevada, disnea, tos, estertores, eosinofilia local y también hay eosinofilia sanguínea, ¿no? Con infiltrados pulmonares transitorios, es lo que les digo, migratorios, ¿no? Y ahí puedo tener también sibilantes, ¿ah? También hay sibilantes. El estertor que predomina ahí es sibilante. No todo lo que silba es asma. También los parásitos van a silbar. Entonces, ¿qué parásitos silban? Todos los que hacen ciclo de Loss, ya les he dicho, y este es uno de ellos. Y van a tener también urticaria en la migración. Entonces, en el pulmón terminan su maduración, las formas larvarias, y son ingurgitadas hacia el intestino, y en el intestino ya termina su maduración, ya tenemos el adulto. Y ahí no va a haber mucho problema. Puede haber una acción irritativa y va a haber molestias abdominales, anorexia, náuseas, diarreas. Cuando hay una hiperinfestación va a haber una bola de parásitos y eso hace obstrucción parcial o total. Y pueden migrar. Y un lugar que le gusta bastante es vía biliar. Entonces se mete a vías biliares y voy a hacer una colestasis, una obstrucción de las vías biliares. También se puede ir al Windsor y hacer pancreatitis aguda, puede hacer colangitis y otras cosas más. Y hago déficit de absorción de proteínas, vitaminas A, C y déficit de lactasa, ¿ya? Por lo tanto, también voy a tener intolerancia a la lactosa en casos de estos parásitos. Diagnóstico, uso las técnicas de CATOCAS, ya, técnicas de fresco fijadas en esa técnica. El huevo es ovalado, ya, y recuerden que es mamelonado, ya, mamelonado.
Eosinofilia periférica en 5 a 12%, aunque puede llegar a algunos hasta el 30 a 50%, pero no es mucha, ¿eh? No es mucha como los que les he dicho. Estrongiloides, fasciola y toxócara cani. Trichuriasis, ¿ya? Trichuriasis. Acá también hay característica del huevo. Tiene una característica de ser un huevo en tonel, ¿ya? Porque miren, ahí tiene como una basecita y acá otra, ¿no? Un huevo en tonel. Ese es del trichuris. O sea, tiene sus dos partecitas ahí. También llamado tricocéfalo o trichuris trichura. Transmisión fecal oral. Es la tercera lombriz intestinal más común de los seres humanos, ¿ya? Y muchas veces no causa síntomas. ¿Dónde va a estar? La mayoría de nemátodos están en intestino delgado, ¿no? Este está en el grueso, ¿ya? Este está en el grueso. Ciego y colon. ¿Y quién también estaba en el grueso? Enterobius vermicularis. ¿No? Esos están en el grueso. Pero Ascaris está arriba, uncinarias están arriba, estrongiloides están arriba, ¿ya? Pero este está en ciego, colon ascendente. Ahí va a estar el trichuris. ¿Ya? Entonces, trichuris, trichura, ahí está el huevo característico, ¿no? Que va a ser eliminado por las heces, contaminan alimentos e ingresa. Y va a ir pues al intestino. Pero también, ¿dónde se liberan? En el intestino delgado. Ahí se liberan y van al grueso. También hay dimorfismo sexual. Clínica, la mayoría sintomáticos, y de los sintomáticos más es en niños. Hay dolor abdominal, diarrea crónica, retraso de crecimiento, pica es el tener hambre por cosas que no se deben comer normalmente, ¿no? Hielo, tierra, piedras, eso es pica. Dedos en palillo de tambor. Y puede haber diarrea sanguinolenta. Y esto es característico. Pueden causar prolapso rectal. ¿Ya? ¿Qué parásito ocasiona prolapso rectal? Los tricocéfalos. ¿Ya? Trichuris, trichura. Eso para pregunta de examen. Eosinofilia periférica también discreta. También podemos verlo por examen microscópico con técnicas de fijación, la CATO-CATS. El huevo en forma de barril, les vuelvo a decir, eso es importante. Y están al alcance de la colonoscopía. O sea, puedo verlo, ¿no? Porque está en colon, en ciego, la colonoscopía puede ver estos parásitos. Las uncinarias, dos uncinarias, ancilostoma duodenal y Necator americanos, ¿no? ¿Cómo se transmiten? Piel, generalmente es piel, ingresan por piel y a veces fecal oral. Sobre todo, ¿quién entra por vía oral? Ancilostoma. ¿Ya? El ancilostoma puede ingresar por vía oral, pero básicamente es por piel. ¿Y dónde se localizan? Duodeno y yeyuno. Entonces, este es el otro parásito que está al alcance del endoscopio, ¿no? Ya tenemos giardia y ahora las uncinarias. También pueden causar síndrome pseudoulceroso. Entonces, giardia y uncinarias. Ahí están las diferencias, son muy parecidos, en tamaños parecidos, solo que Necator vive más tiempo, puede vivir hasta 20 años. ¿Quién pone más huevos al xilostoma duodenal? Madura más rápido el huevo en Necator americanus. Uno en su boca tiene órganos cortantes, el otro tiene dientes que no cortan, pero ahí va a estar haciendo lesión. ¿Quién succiona más sangre? Más sangre va a ser succionada por el ancilostoma duodenal. Es una especie de vampiro, le dicen, pues, ¿no? Porque está ahí succionando sangre. Entonces, un síntoma o un signo importante es la anemia, ¿no? Estos pacientes van a tener anemia. Como les digo, ambos son transmitidos cutáneamente, pero el ancilostoma puede ser incidentalmente fecal oral. Las formas de latencia tisular tienen el ancilostoma. Y la distribución, ¿quién tenemos más en América? El Necator americanus, pues, por su nombre, ¿no? Ese está más a este lado del mundo. Entonces ingresa por piel, ¿no? Por heces sale el parásito, el huevo. Después tenemos la larva rhamnitiforme, se transforma en la larva filariforme y penetra la piel. Por la piel va en sangre, de la piel va a sangre, llega a pulmón. Y ahí maduramos a la siguiente larva, que sería la L4, ¿ya? Y esa luego es ingurgitada hacia el intestino. Y en el intestino tenemos la forma adulta. O sea, también hace ciclo
de los, por lo tanto, también podemos tener síndrome de Loeffler. Cuadro cutáneo, cuando ingresa, pues, puedo tener ahí lesiones maculopapulares pruriginosas, ¿no? Más raro, lesiones serpiginosas, porque las lesiones serpiginosas, como una culebra ahí, es más de ¿quién? De estrongiloides. Y estrongiloides también va a ingresar por la piel y va a tener unas lesiones serpiginosas, ¿ya? Cuadro pulmonar puede tener un cuadro asintomático, pero también puede haber irritación faríngea, infiltrados eosinofílicos, un síndrome pseudo-Loeffler o Loeffler, ¿ya? Y el cuadro digestivo, náuseas, vómitos, epigastralgia, que aumenta tras la ingesta, flatulencia y diarrea. O sea, también hay síndrome pseudo-ulceroso, porque causa duodenitis y está al alcance del endoscopio. Y característico, trastornos nutricionales, les he dicho, considérenlo un vampiro, ¿no? Va a causar anemia, está sacando sangre, porque estamos lesionando la mucosa con esos dientes o esos aparatos cortantes que tiene. También hay un síndrome de Wakana, esto es cuando ingresa por vía oral. ¿Quién ingresaba por vía oral? Ancilostoma, ¿no? Entonces ahí va a haber náuseas, vómitos, irritación faríngea, puede ahí irritar vías respiratorias altas y puede causar tos, disney, ronquera, ¿ya? Entonces ese parásito va a causar esa sintomatología. Examen microscópico es lo mejor para el diagnóstico. Les vuelvo a decir, es difícil diferenciarlos, los huevos de Ancylostoma con Necator. Nos va a servir bastante una endoscopía, biopsia, y ahí sí puedo ver el parásito adulto y eso es más fácil de identificar, ¿no? Eosinofilia también puede darse. Lo más intenso de eosinofilia es entre la 5ª y 9ª semana de infestación. Y para terminar estos parásitos, el estrongiloides, ¿no? El estrongiloides, característicamente, sus huevitos se ven ahí, ¿no? Este no es del estrongiloides stercolaris, ¿ya? Este es el estrongiloides fueliborni, ¿ya? El fueliborni se caracteriza porque los huevitos se unen uno tras otro y hacen esa especie de filita, ¿ya? Pero el de stercolaris es igualito, pero separado, ¿ya? Son muy similares. Transmisión a través de piel, básicamente, ¿ya? También es piel. Fecal oral huelen, ha venido de la otra diapositiva eso. Fecal oral no es, eso se da más para uncinarias, ¿no? Pero es básicamente piel. Piel desnuda, ingresa por ese lugar. ¿Y dónde se va a localizar? Otra vez duodeno y yeyuno, ¿no? Duodeno y yeyuno. Por lo tanto, también está al alcance de endoscopía. Entonces ya tenemos los 3 parásitos que pueden dar síndrome pseudoulceroso y están al alcance de la endoscopía. Giardia, uncinarias y estrongiloides, ¿no? Estamos ahí. También muy parecido a las uncinarias. Entra por piel, tiene las larvas rhamnitiformes, filariformes, entra a la piel, esa larva filariforme se va por la sangre a pulmón, termina su maduración y es regurgitado, hace cuadro pulmonar. El problema es que si yo tengo inmunodepresión, ese adulto, el gusano adulto, puede migrar a cualquier parte de la economía del cuerpo. Y voy a tener estrogiloidiasis diseminada, con una mortalidad bastante alta, bastante alta. Y otro problema, puedo tener autoinfestación. Cuando tengo muchos parásitos, la hembra puede dejar sus huevecillos ahí alrededor del ano, ¿no? Y ese huevecillo madura rápidamente y se va a meter por la misma piel del ano, de la nalga o incluso de región perineal. Y tengo autoinfestación y sigo el ciclo de nuevo, sin necesidad de ingerir los huevos. ¿Ya? Puede ingresar rápidamente de esa forma. La mayoría permanece asintomáticos, pudiendo no presentar eosinofilia. Tenemos cuadro cutáneo, ahí sí la lesión, ¿cómo es? Serpinginosa, ¿ya? Eso es característico, ¿ya? Y eso nos permitió diagnosticar un caso, lastimosamente fatal. Era una paciente hepatópata
que le vimos unas lesiones curiosas en el abdomen. En el abdomen las tenía. Parecían equimosis a un principio, pero después fue evolucionando y se dio una imagen, de imagen serpenginosa, ¿ya? Después la paciente hizo sepsis por gram negativos, ya le logramos aislar el estrongiloides, le dimos el tratamiento, pero la sepsis se la llevó, ¿ya? Cuando hay estrongiloidesis invasiva, masiva, hay una mortalidad elevada, ¿ya? Elevada. Y ya van varios casos que vemos de este tipo y fallecen la gran mayoría. Cuadro digestivo, cuando hay pocos parásitos, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, ¿no? Cuadro pulmonar es cuando estamos en la fase de migración, un síndrome de Löffer, puedo tener sibilancias, hemoptisis, es lo que hemos dicho. Y en inmunodeprimidos es la hiperinfestación. Lo hemos visto en VIH, lo hemos visto en cirróticos, esa última paciente era cirrótica, lo he visto en un paciente con un adenocarcinoma de colon también, ¿no? También hizo inmunodepresión por el tumor y falleció, es un cuadro grave. Miren, puede afectar el sistema nervioso central, pulmones, corazón, hígado, y lo que lo mata es una sepsis. Al paciente lo mata una sepsis, porque como está migrando a través de la mucosa, hay una disrupción de la mucosa y los gram negativos del intestino pasan a la sangre. Por eso hago sepsis por gram negativos de alta mortalidad, ¿ya? Como que el parásito, pues al pasar, pues está llevando todas las bacterias del intestino a la sangre. Diagnóstico, puedo ver directamente las larvas, pero acá necesito técnicas de concentración especiales. Y acá lo característico que debemos usar, y tómenlo en cuenta para examen, es la técnica de Berman. ¿Cómo es la técnica de Berman? Es un embudo, ¿ya? Y en la parte final tiene como un cañito que se abre y se cierra, pues. Ya se deja cerrado y se espera que decante las heces. Entonces el parásito con el tiempo va a bajar hasta el final, a la parte final del embudo. Ahí se abre y sale una muestra de heces cargada de parásitos, pues. Y eso es lo que se ve. Entonces estoy concentrando esa muestra para poder ver, ¿no? También hay PCR y ELISA que pueden hacerse, ¿no? Pero la técnica de Berman es lo más usado. Y eso es lo que les ofrecí, es el tratamiento. Uncinarias que damos, albendazol, mebendazol también puede darse. Y es lo que hemos dado en el serum, ¿no? ¿A qué niño no le dábamos su mebendazol para desparasitarlos? ¿No? A toditos le dábamos, ¿no? En dosis única, y para otros parásitos le dábamos 100 miligramos cada 12 horas, 3 días, ¿no? Eso para mebendazol o albendazol también. Pamoto pirantel, opción. Ascariasis, albendazol o el mebendazol. Pero el mebendazol así, ahora sí es 100 miligramos cada 12 horas, 3 días. Opción, pamoto pirantel. Tichuris, tichura, mebendazol o albendazol. Opción, ivermectina. ¿Ya? Uncinarias, albendazol. Opción, mebendazol. Y estrongiloides, ahí cambia la cosa. Es importante el uso de ivermectina. Está comprobado que es lo mejor que se le puede dar. Opciones, albendazol, mebendazol pueden ser, pero no es lo mejor. ¿Ya? Debemos usar ivermectina. Entonces, para el resto, mebendazol nos va a cubrir bien, ¿no? Por eso es lo que dábamos en la profilaxis en el serum y es lo que damos siempre.